And then above the ark, above this ark, were two cherubim of gold that were molded out of gold. Ahora, encima del tabernáculo habían dos querubines hechos de oro. And in the book of Exodus, God says that he will dwell between the cherubim. Y en la Biblia describe que él iba a estar entre estos dos querubines. Then he gives the instructions for all the 12 tribes to camp around the tabernacle. Luego, él dio la instrucción de que las 12 tribus acamparan alrededor del tabernáculo. And then Moses and Aaron and the Levites were to camp around the tabernacle, but between the tribes and the tabernacle. Y luego Moisés, Aarón y los levitas debían de acampar alrededor del tabernáculo, pero ellos estaban entre el pueblo y el tabernáculo. So if you could look at the camp from the top of a mountain or from a satellite, you'd see that God was right in the middle of his people. Entonces, si tú en aquel tiempo podías ver desde un satélite o desde una montaña, ibas a ver que literalmente Dios habitaba en el medio de su pueblo. And at that particular time, they had an advantage that we don't have. Y en aquel tiempo muy particular, ellos tenían una ventaja que nosotros no tenemos. Directly above the camp was a cloud during the daytime, Justo encima del campamento había una inmensa nube and fire at night. en la mañana y fuego en la noche. It's called a pillar of fire. Y se llamaba la columna de fuego y la columna de nube. There were several times during the first 5 books of the Bible where God appeared to Moses in the tabernacle. Y vemos también en que un número de veces Dios se le aparece a Moisés en el tabernáculo. Now, I can't prove this in the Bible, but this is how I interpret that. Ahora, yo no puedo probar esto directamente, pero así es como yo lo interpreto. I'll give an illustration of it at night. There's fire up there, but there's some kind of a pillar Ahora, that comes yo... down to where God dwells between the cherubim. Ujú. Entonces, la manera en que yo imagino que esto sucedía era que una columna de humo o de fuego bajaba directamente a donde estaba el tabernáculo cuando Moisés estaba en la presencia de Dios. So with the tabernacle, with the cloud and the fire, it seems to me that for the 40 years that the children of Israel were in the wilderness, they could not be unconscious of the presence of God in their midst. Entonces, durante 40 años que estuvo el pueblo de Israel en el medio del desierto, era casi inadmisible que ellos no pudieran ver que la presencia de Dios estaba constantemente con ellos cuando veían esta columna de nube y esta columna de fuego. Now, I think this has a New Testament application for all of us. Entonces, esa es una aplicación para nosotros aún en el Nuevo Testamento. Jesus said, Jesús dijo wherever 2 or 3 are gathered in my name, que donde estuvieran 2 o 3 reunidos en su nombre, there will I be. ahí Él estaría. Where? ¿Dónde? In the midst of them. En el medio de ellos. We can't see him. Ahora, nosotros no podemos verlo, Jesus Christ is in this room. pero Jesús está en esta habitación. How are we going to become like him? His presence is here. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber que su presencia está aquí? How can we have a relationship with God? ¿Cómo nosotros podemos tener una relación con Dios? Because he's made an arrangement to be with us, to have a relationship with us, to always be in our midst if there's as many as 2 people gathered together. Y la muestra de eso es que Él ya ha dicho algo, Él ha hecho un arreglo con nosotros que donde 2 o 3 estén reunidos, Él va a estar ahí en el medio de ellos. That would be 2 Christians gathered together in his name. Y ahora, donde hayan 2 cristianos que se reúnan en su nombre, So this shows God's willingness to dwell in the midst of a sinful people. entonces así es como Dios se le muestra también a las personas pecadoras. Camped in Israel, in the Holy of Holies, in the tabernacle. El campamento de Israel, en el lugar santísimo, This would actually be a sign of his forgiveness and grace toward those he had redeemed, he'd brought out of Egypt. esto también era una muestra de que ellos habían sido redimidos y habían sido salvados del pueblo de Egipto. And I also think it was a prophetic picture Ahora esto yo lo veo como una imagen profética of the day when he would come to tabernacle or dwell among us in human flesh.
and later in human hearts. Porque Él, su tabernáculo lo va a poner en las personas y su tabernáculo también va a ser el corazón de ellos. So the first question was, how can a holy God and a fallen people He's created in His image be in the same space together? Entonces, la pregunta de cómo, sorry, is the second question? How can a holy God and the fallen people He's created in His image be in the same space together? Entonces, la pregunta de cómo un Dios santo y personas caídas, creadas a su imagen, pueden habitar en un mismo lugar. The tabernacle is going to answer that question. La respuesta a esa pregunta es el tabernáculo. Second question was, how can they have a relationship? Entonces, la segunda pregunta es cómo pueden tener una relación. I think the answer is presence. Y la respuesta a eso es su presencia. And the third question they had to ask is, what is holiness? Entonces, la tercera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es santidad? I define holiness as moral purity. Ahora, yo defino santidad como pureza moral. And in some contexts, it means to be set apart or consecrated for a certain purpose. Y en algunos contextos significa apartarse o mantenerse puro para un propósito. It's been my experience since my time in Bible school Entonces, en mi experiencia, desde mi tiempo en la escuela de la Biblia, that many teachers in Christianity have eliminated the idea of moral purity from the idea of holiness. y es que muchos maestros en seminarios y en escuelas han eliminado la idea de la pureza moral de sus And enseñanzas said that it simply means to be set apart or consecrated for a certain purpose. y lo han definido simplemente como separarse o mantenerse puro para cierto propósito. I believe that's one of the ways that they have fallen victim to the temptation of the devil to try to take moral purity away from those of us who follow Christ. Y también eso ha sido como ha dado pie para que el enemigo también haya tentado a las personas y alejado a las personas de Dios cuando se ha quitado la pureza moral de esa enseñanza. Okay, the first section of the book of Leviticus Entonces, ahora en la primera sección del libro de Levíticos talks about 5 sacrifices. habla acerca de 5 sacrificios. Now, within a couple of years after the time that I was saved, Ahora, unos años después de que yo fui salvo, I began to read the Bible through every year. yo comencé a leer la Biblia cada año, completo. Well, I've been saved 67 years. Entonces ya yo he sido salvo hace 67 años Last year I read the Bible through twice. y el año pasado leí la Biblia 2 veces. So I probably read the Bible through at least 70 to 75 times. Entonces yo he leído la Biblia un promedio de 66 a 67 veces. One of the things I try to do every time I go to YWAM Entonces una de las cosas que he ido cada vez que voy enseño en Jucum is make every young person make a commitment to me and to God that they will take up that mantle and read the Bible through once every year. y es que cada joven haga una promesa con Dios y conmigo de leer la Biblia completa en un año. I todos los guarantee años. you, if you will make that commitment and follow on, you will help God to change the world. Y yo te garantizo que si tú haces ese compromiso conmigo y con Dios, tú vas a cambiar el mundo. But I confess that the first 3 or 4 years that I read through the book of Leviticus, I read it because it was part of the Bible reading, but I didn't understand hardly a word. Pero confieso que las primeras veces que leía Levítico lo leía porque era parte de la Biblia, pero no entendía lo que significaba Levíticos. It's okay to read the Bible parts that you don't understand. There's still some parts of the Bible I don't understand. Ujú. Está bien leer partes de la Biblia y que tú no entiendas. Aún hay partes de la Biblia que yo leo y no entiendo. One of the hardest sections for me that I still don't understand is Exodus 40 through 44. Ese es uno de los lugares más difíciles para mí que aún yo no entiendo y estoy leyendo ahora es Ezequiel 40, 44. It's normally what is called the millennial temple. Es cuando se habla acerca del templo milenial. I used to think I understood the book of Revelation completely. Yo pensaba que entendía el libro de Revelaciones completo. There was a lot of pride in that because there's Había a mucho whole lot of orgullo it ahí. that I don't understand today. Había mucho orgullo ahí porque hay muchas cosas del libro de Revelaciones que aún no entiendo. De Apocalipsis. So it's okay to read a section of the Bible that you don't. You keep reading, and God, by His Holy Spirit, when it's time, He'll help you to understand.
Entonces es normal leer cosas en la Biblia y no entenderlas, pero luego el Espíritu Santo va a revelarlas. Somebody warned me when I was a fairly young Christian. Una vez se me acercó un joven cristiano When you read the Bible, don't worry too much about what you don't understand. y yo le decía, cuando leas la Biblia no te preocupes mucho acerca de lo que no entiendes. There'll be plenty there that you do understand. Es mucho más importante lo que tú entiendes. So the first section of the book is about 5 sacrifices. Entonces, la primera sección del libro de Levítico nos habla acerca de 5 sacrificios. Burnt offerings were worship offerings. Nos habla acerca de las ofrendas como que eran quemadas, holocaustos. That's what chapter 1 is primarily about. Y eso es lo que habla primeramente el capítulo 1. And in the burnt offerings, an animal was sacrificed and killed, Entonces, en el holocausto, los sacrificios, el animal era ofrecido y se sacrificaba. and part of it was burned on the entire animal was burned on the altar. Y todo el animal se quemaba en el altar. In the second chapter, we have primarily meal offerings or vegetable or grain offerings. Ujú. En la segunda parte en el segundo capítulo nos habla, That's what chapter 1 is primarily about. y eso es lo que habla primeramente el capítulo 1. And in the burnt offerings, an animal was sacrificed and killed, Entonces, en el holocausto, los sacrificios, el animal era ofrecido y se sacrificaba. and part of it was burned on the entire animal was burned on the altar. Y todo el animal se quemaba en el altar. In the second chapter, we have primarily meal offerings or vegetable or grain offerings. Ujú. En la segunda parte en el segundo capítulo nos habla acerca de las ofrendas, ya fueran de granos o de vegetales. Now, my impression from reading through that chapter is that they were primarily thanksgiving offerings for God's provision. Y lo que me llama mucho la atención es que la primera parte era que ellos daban acción de gracias cuando ofrecían estas ofrendas. Part of the grain was burned on the altar and offered to God. Parte del grano era ofrecido a Dios y quemado en el altar. And then the rest of the grain was used as a fellowship meal between the priesthood that was there and the person who brought the offering. Y la otra parte del grano era para hacer una cena para los que estaban ofreciendo, para los levitas y también para las personas que estaban llevando estas ofrendas. So it seems to me like that God is, after they burn part of it on the altar as an offering to God, and since the priests represent God, Entonces, para mí es como una especie de representación que a través del altar los sacerdotes representaban a Dios. so when the offerer with the priests have a meal together, it's kind of like them sharing a meal with God of Thanksgiving, a meal of Thanksgiving. Entonces, cuando ellos ofrecían la comida en el altar y la quemaban, se estaba representando a Dios. Y cuando los sacerdotes se sentaban a la mesa y comían con los que estaban viniendo a ofrecer esta ofrenda, ellos estaban teniendo una cena con Dios. The third chapter is about peace offerings, Ahora, el tercer capítulo son las ofrendas de paz and that seems to be a fellowship offering. y luego vienen las ofrendas por el pecado. Remember, I said that I thought holiness was primarily moral purity. ¿Recuerdan cuando hablé de que la santidad primeramente era pureza moral? But depending upon the context, it also had the meaning of being set apart or consecrated to a certain purpose. Pero en dependencia del contexto también significaba apartarse o mantenerse puro. It's been my experience over the last 50 plus years in ministry Entonces, en mi experiencia en los últimos 60 años y más en el ministerio, that in order to make room for sin in Christian lives, es que nosotros no podemos hacer una habitación para el pecado en nuestra vida cristiana. many pastors and teachers have basically abandoned the idea of moral purity. Y muchos pastores y profesores, maestros de la Biblia, han enseñado la enseñanza básica acerca de la pureza moral.
and they have taken up the secondary definition of holiness, which is a being set apart or consecrated to a certain purpose. Entonces ellos se han ido más por la segunda parte del concepto de santidad, que tiene que ver con mantenerse puro o apartarse. In the example I gave to the person who asked me the question, Y el ejemplo que yo le di a la persona que me hizo esta pregunta when I became a Christian es que cuando yo me convertí en cristiano and I was forgiven of all my sins, y todos mis pecados fueron perdonados, I was clean because of the mercy and the grace and the forgiveness of God. yo fui limpio por causa de la gracia y la misericordia de Dios. All of my sins had been forgiven, Todos mis pecados habían sido perdonados, so therefore I wasn't guilty of any sins. por lo tanto yo no era culpable de ningún pecado, But I definitely did not have a Christian character at the time. pero yo definitivamente no tenía un carácter cristiano en ese momento. And so then I had to read the Word of God, Entonces cuando yo leí la palabra de Dios, listen to teachers and pastors in church, y escuché las enseñanzas de los pastores y los maestros en la iglesia, and be sensitive to the Holy Spirit who had come to live in me, y siendo consciente de que el Espíritu Santo estaba morando en mí, so that those non-Christian parts of my character I repented and turned away from. entonces esas partes de mi carácter, las cuales aún no eran cristianas, yo me arrepentí de eso y comencé a cambiar. I'll just give you two examples. Entonces les voy a dar dos ejemplos. These two examples I have got in the first chapter of my third book. Y estos ejemplos, uno de estos ejemplos lo tengo en el primer capítulo de mis dos libros. I was saved on a Sunday right after a Sunday morning service, probably about 12:30 or 1 o'clock on a Sunday. Un domingo, justo después del servicio en mi iglesia, probablemente a las 12, 12:30, I was in the United States Navy, yo estaba en la Marina de los Estados Unidos and I was getting ready to go to work on Monday morning. y yo estaba listo para ir a trabajar el lunes en la mañana. I'd only been married 5 months at the time. Neither my wife or I had been Christians. En aquel tiempo yo solo había estado casado por 5 años. But we both had been saved the previous day. Perdón, ya habíamos estado casados por 5 meses, pero los dos habíamos sido salvos el día anterior. Now, I did not know that when I received Christ and was forgiven, that the Holy Spirit had come to live within me. Ahora, yo no sabía que cuando yo aceptaba al Señor, el Espíritu Santo venía a morar en mí. But that's what Romans 8 verse 9 means. Pero eso es lo que significa Romanos 8:9. So unbeknownst to me, the Holy Spirit had come to live in me. Entonces, cuando yo acepto, el Espíritu Santo viene y vive en mí. So I'm getting ready to go to work, Entonces ya yo estaba listo para ir a trabajar and this thought came to me. y vino este pensamiento a mi mente. Now that I'm a Christian, I can't live the way I've been living. Ahora que soy cristiano, no puedo vivir en la manera que he vivido. I was in the Navy, I was studying electronics, Yo había estado en la Marina y había estado estudiando electrónica. and I was ambitious and I wanted to do as well as I could. Entonces era ambicioso, así que hacía lo que podía hacer. And so a few months earlier, even before I was married, I'd stolen 6 books from a Navy library about electronics. Ujú. Entonces yo recuerdo que unos días antes de yo haber aceptado al Señor, yo había robado 6 libros que hablaban de electrónica que pertenecían a la Marina. So that morning, Entonces esa mañana this thought came to me, you need to go take those books back and confess your sin. vino ese pensamiento a mi mente y dijo, devuelve esos libros y confiesa tu pecado. My new wife had not known that I'd stolen those books. Ahora, mi esposa, mi nueva esposa en aquel tiempo, ella no sabía que yo había robado esos libros. En I got a ese brown momento. grocery bag and I put these 6 books in it. And when I went to work, I looked up the Navy library in this new place where I was. Entonces yo tomé los libros, los puse en mi maleta y me fui a la Marina. And I walked into the office and put the books on the counter, and the man asked me, what's your name? I'll check them back in. Entonces yo fui a la biblioteca de la Marina, puse los libros encima de la mesa y este hombre me preguntó, bueno, ¿y cuál es su nombre? I said, well, you can't check them back in. I stole them at another Navy base. Para ver si está registrado acá y le dije, no, usted no me tiene registrado porque yo robé estos libros y vengo a devolverlos. So he said, wait a minute, and he went out and got the officer in charge. Entonces él dijo, espere un momento y fue a buscar al oficial a cargo. The officer came out and took my story. I told him what had happened,
And I was bringing him back because I became a Christian the day before. Ujú. Entonces, cuando el oficial a cargo vino, yo le conté nuevamente la historia de lo que había sucedido y que en este momento yo había sido una persona nueva y que quería quería rehacer lo que había hecho mal. So he wrote down my name and the phone number of the place where I was going to school and said, well, if I call you, we need you, we'll call you. Entonces él escribió mi nombre completo y me preguntó a qué escuela yo pertenecía de la Marina y me dijo, si te necesitamos te vamos a llamar. Well, they never called. Nunca me llamaron. When I walked out of that office, Y cuando yo caminaba I was saliendo de freer aquella than I'd been the oficina, day before. yo me sentía más libre de lo que me sentía antes. So noontime came. Our classes we had an hour between classes from noon to 1. Ujú. Entonces un día estábamos en clase y teníamos un entretiempo entre las clases There were 4 of us who always played cards together during that hour. y habíamos 4 de nosotros en la escuela de la Marina que en ese tiempo de receso íbamos y jugábamos cartas. We'd been doing it since the beginning of school. We loved each other. We were pretty good. We were close friends. Nosotros desde que nos conocíamos desde el principio de la escuela nos volvimos amigos muy cercanos, nos amábamos, entonces pasábamos tiempo juntos So I went down and I was involved in this game. y nos habíamos envuelto en jugar cartas. Nothing wrong with the cards, but all of a sudden I began to feel more and more uncomfortable. No había nada malo en jugar cartas, sino que cada vez que iba y jugaba cartas con ellos me sentía más incómodo. Because of the language and the jokes that were being told during this card game. Y la incomodidad provenía por el lenguaje que utilizábamos y las bromas que hacíamos mientras jugábamos cartas. Last week, that didn't offend me. La semana pasada ellos me habían ofendido Now, unbeknownst to me, God the Holy Ghost is here working with my conscience. y ahora esta semana cuando había algo diferente, donde el Espíritu Santo estaba morando en mí y Dios me estaba And hablando. as the hour developed, and remember this is the first day I'm saved, Y yo recuerdo que esto fue el primer día cuando yo fui salvo. and I didn't understand what was going on. Y yo no entendía lo que estaba sucediendo, I just knew that I was getting more and more uncomfortable as the hour went by. sino que lo que podía entender era que me volvía cada vez más incómodo con lo que estaba sucediendo. So when the bell rang for us to go back to our classes, I made a silent promise to God as I was walking back to our classroom. Ujú. Y recuerdo que cuando íbamos de regreso al salón de clases, después de haber terminado el receso, yo le hice una promesa en silencio a Dios. I said, Lord, I promise that I won't put myself in that environment again. Y le dije, Señor, yo te prometo que no me voy a exponer más a ese ambiente. And I never went back to that card game or anything like it. Entonces, por lo tanto, no fui más a esos juegos de cartas ni nada parecido. Now, I'm not saying that the cards were wrong. I'm saying it was the atmosphere and the language and just the general direction of the conversation that was not Christian. Ujú. Entonces, no estoy diciendo que haya algo malo al jugar cartas, sino más bien que la atmósfera que generaba, el ambiente que había alrededor del juego de cartas, era algo que no me acercaba a Dios. And my wife and I were both saved on a Sunday. Y mi esposa y yo ya habíamos sido salvos un domingo. 6 days later, on Saturday morning, 6 días después, un sábado en la mañana, we're having breakfast, estábamos tomando el desayuno and my wife says, y mi esposa dijo, I can tell something's happened to you. no puedo contarte algo que pasó. And I said, why? Y yo le dije, ¿por qué? She said, I haven't heard a bad word come out of your mouth all week. Y yo he siempre tenido una mala palabra en mi boca. Do not ever divorce the word holiness from moral purity. ¿Sabías que alguna vez, sí, que I tell all my students, when I was a pastor, I told my congregation, ujú, que no se puede separar santidad the de best way, pureza moral? the simplest way to live a Christian life Yo le he enseñado a todos mis estudiantes y a las personas en mi iglesia to live a holy life que la mejor manera para vivir una vida santa is always maintain a clear conscience. es siempre mantener una conciencia limpia. If your conscience bothers you for anything, Si sientes que tu conciencia te está you do acusando what por you algo, have to do to regain that clear conscience. haz lo que tienes que hacer para mantener limpia tu conciencia. If you just have to repent and confess a sin to God and ask forgiveness, do it that way.
Si tú tienes que arrepentirte y pedirle perdón a Dios por algo que sucedió, hazlo. But if you have to make something right with somebody else, do that first, and then go and ask God for forgiveness. Pero si tú tienes que ir y hacerle algo o decirle algo a alguien, hazlo antes de ir y contarle a Dios. I pray the Lord's Prayer every day. Yo hago la oración modelo todas las noches. And there's a line in the Lord's Prayer that says, forgive us our trespasses as we forgive others their trespasses. Y hay una frase que, que dice la oración modelo y es, Señor, perdona mis deudas así como yo perdono a mis Some deudas. translations are forgive us our debts as we forgive our debtors. Entonces, algunas traducciones dicen, perdona a mis muertos como yo he perdonado a los muertos de otros. In one of the translations that I read some years ago, it translated it like this. En algunas traducciones que he leído hace unos años atrás lo traducen de esta manera. Forgive us our failures in our duty to you, Perdona nuestras fallas en orden a ti, as we forgive others for their failures in their duty to us. así como como yo perdono a otros por las fallas que han tenido en contra mía. That's how I always pray that section of the prayer. Así es como yo oro en cuando hago la oración modelo esa sección. And I'm always amazed at people that pray the Lord's Prayer Y siempre pregunto al respecto de la oración a las personas, are really asking God not to forgive them if they don't forgive other people. y es, nosotros estamos dispuestos a perdonar a otras personas aún sabiendo que Dios nos ha perdonado. I don't think most Christians understand that. Okay. What did she say? Oh, she was helping with translation. I get lost a little bit. Sí, entonces, como hago eso, algunas personas hacen la oración es, Señor, no me perdones a mí si yo no he perdonado a otros. So I'd like to just encourage all of you, Entonces quiero animarlos a todos ustedes, every minute of every day, cada minuto, cada día, for the rest of your life, por el resto de sus vidas, maintain a clear conscience. puedan mantener una conciencia limpia. If you do, you'll be all right with God Si tú lo haces, vas a estar honrando a Dios in every situation. en cada situación. Amen? Amén. Leviticus 4, sin offerings. Entonces, Levíticos 4, ofrendas por el pecado. This section in chapters 4 and 5 completely radicalized my life probably 25 years ago. Esta sección 4 y 5 radicalizó mi vida completamente hace 25 años atrás. Maybe it was a little longer than that because I've been saved 67 years, so it's probably half that period of time. Tal vez un poco más porque yo fui salvo hace 66 años y fue la mitad de ese periodo. So in chapter 4, the first two verses are Entonces, kind of the summary of what comes afterward. en el capítulo 4, los dos primeros versos es el resumen de lo que vamos a ver en el resto del capítulo. It says, the Lord spoke to Moses, saying, speak to the children of Israel, saying, if a person sins unintentionally against any of the commandments of the Lord, in anything which ought not to be done, and does any of them, that's enough. Okay. Entonces, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en algo de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hicieren alguna de ellas. The important two words in this section are sins unintentionally. Sorry, is it the chapter 4? We're in chapter 4, verse, it's verse 2, I guess. Sins unintentionally. Cuando dice, que en el capítulo 2, versículo 2, cuando dice, sobre que Jehová dice, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no sabe hacer, Okay, what does the Spanish say? is with things that you don't know that you did it. Okay, sins that you don't know that you've done. Okay. So this lets us know that there are two kinds of sins.
Entonces, esto nos muestra que hay dos tipos de pecados. There are sins that are unintentional. Hay pecados que son sin intención, In other words, we don't intend to do them. que nosotros no tenemos la intención de hacerlos. And then there are sins which are intentional, which we know are wrong when we do them. Y hay pecados que son intencionales que nosotros sabemos que queremos hacerlo. I would say that 95% of the preachers that I've known in 67 years do not realize that these sin offerings were for unintentional sins. They take them for all sins. I did for a long time. El 95% de los predicadores que he escuchado en mis 66 años de haber conocido al Señor no hablan acerca de los pecados que son sin intención y creen que estas ofrendas son para todos los pecados.